A todos y todas quienes nos escuchan esta mañana. Efectivamente, el sombrero o el tejido tradicional de paja toquilla ha sido reconocido el 5 de diciembre como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ya desde el siglo XVIII, la colonia española reconoció la necesidad de fortalecer la manufactura y además incluso hubo una exención de impuestos y también se propuso la creación de talleres para llevar adelante la artesanía del sombrero jipijapa. Es que donde se origina es en Manabí. En Manabí. Pero posteriormente recala en las provincias australes, donde es donde definitivamente se impulsa no solamente el sombrero, sino la calidad del tejido. Efectivamente, hay una transmisión del conocimiento y un intercambio de la práctica relacionada con el tejido de paja toquilla entre las provincias de Manabí, Cañar, Azuay y Santa Elena. Posteriormente, esa transmisión se produce hacia países como Colombia, llega a Panamá, y se introduce la técnica del tejido de paja toquilla en toda Centroamérica. Es cuando empieza la construcción del Canal de Panamá, que efectivamente el sombrero es utilizado. Se populariza. Es utilizado, sí, tanto por los constructores, ingenieros, como por los obreros del Canal de Panamá. Además de que se comercializaba directamente desde Panamá, entonces por esa razón fue que todo el mundo le decía el Panama Hat y así se ha quedado, pero vamos a hacer una campaña para que la gente sepa que el Panama Hat es Ecuadorian Hat. Sí, efectivamente, adquiere la denominación de su lugar de comercio, pero hay que recordar que ya en 1863, en el auge de la producción del tejido de paja toquilla desde el puerto de Guayaquil, se exportan 500.000 sombreros de paja toquilla. Es más, en ese momento llega a la exportación del sombrero, incluso rebasa la exportación cacaotera durante las décadas que ¿Qué significa, para quienes somos legos en la materia, la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Esto significa que la UNESCO y una comisión especializada reconoce que el sombrero cumple con 4 requisitos que le dan justamente la condición de patrimonio inmaterial de la humanidad. Esos 4 requisitos están justamente relacionados con las condiciones de transmisión cultural, de fortalecimiento de la identidad, de continuidad cultural, además de la necesidad de fortalecer la práctica dentro de las comunidades que la han mantenido durante estos siglos, y además tener un plan de salvaguardia de la práctica del tejido. Para que no muera la costumbre del tejido, que es lo más importante. Para fortalecerla. Entonces es importante que esa transmisión de generación en generación se fortalezca a través de la creación de escuelas taller como la que ya existe en Pile. Correcto. Donde en Pile, provincia de Manabí, en la que se están formando niños y adolescentes para que puedan continuar con la tradición de sus ancestros, de sus abuelos. Me decía usted en los camerinos que esta semana ha sido muy prolífica en informaciones positivas en el ámbito de patrimonio y cultura para el país. Sí, efectivamente, el sector patrimonial está acostumbrado a dar buenas noticias al país. Recordábamos hace una semana casi en Cuenca, junto con el alcalde de Cuenca y su gobernador, los 13 años de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Efectivamente, 13 años que han motivado en la sociedad cuencana y en sus autoridades seguir valorizando el patrimonio, y el gobierno nacional incluso se ha comprometido cada año aún más para continuar apoyando la declaratoria. Con el gobierno nacional y el gobierno municipal estamos trabajando en proyectos que impulsen la valorización y que fortalezcan las condiciones de patrimonio de la ciudad de Cuenca. Otra ciudad, ministra, que busca esta calificación, este reconocimiento desde hace muchos años es Zaruma, en la provincia del Oro. Le recordaba a usted que en algunas ocasiones hemos hecho una serie de reportajes sobre este plan, sobre este proyecto que ya se ha presentado a la UNESCO. Sí, efectivamente, con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural nos encontramos trabajando en este momento en el fortalecimiento del expediente que se remitirá a la UNESCO. Hay que reconocer la maravilla de Zaruma, ¿no?, por su trazado que está
encajado en la peña, su arquitectura, y efectivamente seguramente será ese el séptimo patrimonio cultural de la humanidad que tiene nuestro país. Tenemos en este momento 6 declaratorias de patrimonio. De esas 6 declaratorias, 4 son de patrimonio material y 2 de patrimonio inmaterial. A ver, recordémosle al país. Sí, pues Quito, está Cuenca, está el Parque Nacional Sangay, está el Parque Nacional Galápagos, las Islas Galápagos, está las prácticas y la transmisión oral Zápara, y ahora el sombrero, el tejido tradicional de paja toquilla. Última pregunta. Hemos hablado de temas realmente importantes y valiosos para el país, que obviamente son la mayoría de las veces invisibilizados por la famosa prensa independiente, dependiente del poder. ¿Qué le motiva a usted a aceptar este ministerio? Bueno, el compromiso que he tenido desde hace 4 años en el gobierno de la Revolución Ciudadana, la necesidad de que la política patrimonial se fortalezca y constituya uno de los ejes importantes de esta revolución que estamos llevando adelante. Ya hay una revolución cultural que está en marcha y que debemos seguir fortaleciendo, porque esa revolución cultural fortalece nuestras capacidades culturales, nuestra identidad, nos hace fortalecer nuestra nacionalidad ecuatoriana y hace que nos cohesionemos más los ecuatorianos alrededor de lo que nos han dejado nuestros ancestros. Perfecto, ministra. Más adelante tendremos una nueva oportunidad para conversar sobre los planes en ese importante ministerio. Un detalle: el sombrero de paja toquilla ecuatoriano ha sido lucido por artistas de cine, por presidentes norteamericanos, por presidentes europeos, por famosos gángsters. Hasta Al Capone en su momento utilizaba un sombrero ecuatoriano. Es decir, el sombrero de Panama Hat se ha distribuido por todo el mundo. Y el valor del sombrero depende en el punto. El sombrero, mientras más barato, toma menos tiempo la elaboración. Por decir algo, 2 días. Hay sombreros que requieren de 3 y 4 meses de tejido, porque el punto es totalmente pequeño y esto hace que se convierta prácticamente en una tela. Lo puede usted poner o lo puede planchar y el sombrero nunca pierde su forma. Esa es una de las razones del precio, además de la calidad de la paja y todo lo demás. Pero ese es el principal valor de cada uno de estos sombreros. El punto, hay punto grueso y mientras más delgado, más complicado, más tiempo toma, mucho más talento, y eso es lo que en realidad le termina. Un sombrero puede costar tranquilamente $4,000, así como lo escuchan. Así que 7:13, María Belén Moncayo, ministra de Patrimonio, estuvo con nosotros. Una pausa y volvemos.